Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al anochecer. Y voy caminando a veces por las calles, con recuerdos y con el corazón hecho en mitades. Si a veces yo digo que yo en ti ya nunca pienso, es mentira, me dañas el sentimiento. Las olvidadas de la FM también están en Misterios al anochecer. Se trata de Red Zafiro. Allá por 2000 sacaron este temita llamado Todo el Tiempo, que yo les invito a escucharlo completo en YouTube, en esas plataformas. No está en Spotify, lo cual para mí es un craso error. Este grupo pues era formado por universitarios de la Casa de Estudios Universidad de Lima y el productor era ni más ni menos que Pedrito Suárez Vértiz. Por eso este tema yo recuerdo lo conocí por una amiga, o sea, lo había conocido de adolescente, pero de ahí me lo hizo recordar allá por 2011, más o menos, una muy buena amiga, y de ahí me pegué nuevamente al mismo. Escuchen eso. Que me faltas todo el tiempo. Nos pusimos románticos. Bueno, tenemos una conexión telefónica en este programa que, como ustedes saben, no solo es música, no solo es misterios, también es entrevistas y todo lo demás que resulte interesante. Ni más ni menos que hay un buen canal, un muy buen canal en YouTube llamado Código Enigma, que yo les recomiendo, dedicado, como su nombre indica, a estos temas de anomalías y misterios. El amigo Eduardo está en comunicación desde España y además él tiene una emisora virtual llamada Acércate Radio, en donde también se está emitiendo ahora Misterios al Anochecer. Ya tenemos varias plataformas. Tenemos Radio Estación Lamas para Lamas, Tarapoto y alrededores, Imperial 2 para el sur de Lima, Nex Radio, la radio del misterio en internet, y ahora también acércateradio.org, y por supuesto, ustedes ya saben, Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, muy buenas madrugadas, muy buenas tarde-noches ahí en Perú. Gracias por la invitación, Fernando. Es un placer estar aquí con todos vosotros y en un programa que tiene, para mí, mucha calidad. Muchas gracias por esas palabras, amigo Eduardo. Cuéntanos un poco sobre Código Enigma y sobre, bueno, estas investigaciones del misterio que tú haces allá en España, donde, dicho sea de paso, ya están por la madrugada, más o menos. Sí, ahora mismo es aquí, faltan 10 minutos para las 2 de la madrugada. Acabamos de emitir, ahora en Acércate Radio, como tú bien decías, acabamos nuestro programa hace 50 minutos exactamente, y estaba pendiente de esta llamada porque tenía muchas ganas de compartir el misterio, al igual que hiciste tú en nuestro programa hace una semana aproximadamente. Y bueno, los comienzos de Código Enigma, la verdad es que son recientes, hace 2 años que comenzamos. Sí que es cierto que yo ya tenía un programa radiofónico desde hace 15 años en radios profesionales, todo esto, pero la cuarentena hizo que nos tuviéramos que encerrar, que nos dedicáramos a hacer otras cosas, hasta que vino la oportunidad de saltar a la televisión y empezamos pues nuestra aventura televisiva durante 24 episodios en un canal de televisión aquí en España. Y bueno, fue una aventura que nos de alguna manera nos llenó, pero no del todo, no lo suficiente como para dejar la radio, ¿no?, y cambiarla por los medios televisivos, aunque sí es cierto que seguimos colaborando en televisión, que tenemos un canal en YouTube y todo esto, ¿no?, pero que la radio es la radio y la radio es mágica, ¿no?, sobre todo para contar esos misterios, ¿no?, que nos gustan tanto a muchos, ¿no?, aunque somos una extensa minoría en todo el mundo, ¿no?, de norte a sur y de este a oeste. Exactamente, eso también yo lo confirmo. Cuando uno, digamos, ve
¿qué es lo que te venden los medios, digamos, más masivos, que supuestamente son los que marcan las tendencias, o en todo caso ellos quieren aparecer como que son los que responden a tendencias que ya tienen las personas y les dan los que quieren? Uno puede medio que desanimarse, ¿no? Porque dice, caramba, todo el mundo está escuchando tal tipo de música, o todo el mundo está en determinados temas frívolos como cuestión de su supremo interés, pero al final, cuando empiezas a conocerte más con distintas personas, resulta que muchos han tenido, me atrevería a decir que casi todos, en algún momento de su vida, algún suceso que no han podido explicar, algún suceso extraño. A mí me ha pasado en ambientes desde que voy en una movilidad y de pronto empiezo a hablar con el chofer y me cuento un caso, o hasta incluso personas de trabajos anteriores, o en general, personas que uno ni se esperaría, y a veces eso sí, como se dice, a micrófono cerrado, no quieren que grabes nada, simplemente como una confidencia, como que necesitan hablarlo con alguien que sabe que no los va a juzgar, te cuentan, ¿no? Mira, ¿sabes qué? En determinada situación tal cosa ocurrió y no sé de qué se trate. Y cuando encuentran una ventana en la que pueden escuchar a otros contar o investigar estos temas, pues se sienten que no están tan solos. Y ahí es cuando ocurre lo que tú ya mencionas, la extensa minoría. Poquitos no somos. No, a ver, yo creo que, como decía don Germán Nargumosa, ¿no?, un gran investigador, él decía que todo ser humano había, de alguna forma, vivido un suceso extraño a lo largo de su vida, aunque no quería contarlo, o aunque no se hubiese sido consciente de haberlo vivido, ¿no? En el caso de las personas que estamos más abiertas, porque yo creo que es la respuesta, ¿no?, estar abierto a todo eso que nos rodea y estar abierto a nuevas, no sé, a nuevas formas de vivir y de ver el mundo, estamos abiertos a que nos ocurran más cosas. Pero eso no significa que seamos protagonistas de más sucesos inexplicables, ¿no? Yo creo que todo el mundo alguna vez presintió algo, por ejemplo. Todo el mundo alguna vez escuchó de boca de gente de confianza, pues hechos ocurridos a lo mejor en extraña circunstancia, como por ejemplo el simple hecho de que estés pensando en alguien y de repente te llame por teléfono, ¿no? Esas coincidencias, esas sincronicidades que no son normales y que mucha gente, por no estar atenta, por querer ser escéptico, porque al final yo creo que todos creemos en esto, ¿no? Todos creemos en algo, pues nos atrevemos a decir que no existe nada. Empezando por el cristiano que cree que existe un ser superior, todos creemos en algo, ¿no? Yo creo que ya las religiones nos enseñaron que existía algo superior a nosotros, ¿no? Creamos o no creamos, algo superior sabemos que hay, que nosotros no aparecimos aquí de la nada. El caso es, claro, como decimos aquí en la parte del mundo donde estoy yo, en Galicia, decimos que habelas haylas o caso de topalas, que significa que haberlo hay, el caso es encontrarlo, ¿no? Encontrar esa respuesta. Exactamente, sabemos qué ocurre, mas no sabemos exactamente de dónde viene, quién o qué es lo que se oculta detrás del fenómeno visible, audible, o a veces incluso hasta que forma parte del mundo onírico, tantas escenas, ya sea que estemos despiertos o incluso en un profundo sueño, donde se nos cuelan a veces los misterios, ¿no? Y Eduardo, cuéntanos un poco más sobre, digamos, por ejemplo, tú ahora, ya lo pondré en unos minutitos, o ahora mismo si quieres, pues has compartido, por ejemplo, una psicofonía. Primero que nada, tu definición de lo que es una psicofonía y que forma parte, por supuesto, de tus investigaciones. A ver, para mí una psicofonía es una voz de una procedencia desconocida. Hay hipótesis de todo tipo. Hay quien dice que las psicofonías pueden ser voces de otro plano, que pueden ser incluso rebotes, ¿no?, que se quedan ahí, sonidos que quedan rebotando en el ambiente. Hay otras teorías que dicen que son nuestros seres fallecidos, que es la que coge más fuerza, ¿no? Pero realmente las psicofonías es un fenómeno que existe, es decir, hay un efecto, pero no sabemos cuál es la causa. El caso es que, por ejemplo, la psicofonía que yo te llevo ahí, os voy a poner a todos en contexto, a todos los oyentes. Nosotros, durante la cuarentena, realizamos una visita a un psiquiátrico que está ya abandonado desde el año 2012, y donde, bueno, se presumía que se habían utilizado
se había utilizado una mala praxis, ¿no?, de la psiquiatría con los pacientes. Nos dirigimos allí, es un lugar que tiene 400.000 metros cuadrados, es decir, es gigantesco, y es un lugar que fue inaugurado en 1956. Nosotros eran los datos que teníamos, además de los datos de un equipo de televisión que había ido allí a grabar para un programa de televisión y que se habían encontrado, pues según ellos, con golpes, portazos, e incluso hablaban de la aparición de una monja, ¿no?, en medio de los pasillos de uno de los edificios, ¿no?, porque son varios edificios. Nosotros, con un permiso especial, nos vamos con el equipo de televisión allí. Llegamos allí a las 9 de la mañana de un sábado y estamos hasta las 9 de la mañana del domingo. Es decir, 24 horas monitorizando el lugar, y ya cuando llegamos ahí comienzan a sucedernos una serie de hechos ya de día, o sea, plena luz del día. Estábamos en el mes de julio, el 24 de julio era, y empiezan a sucedernos cosas como, por ejemplo, que Geraldine, que es nuestra sensitiva, pues empieza a sentirse mal, de repente desaparece. Cuando la encontramos nos daba la sensación de que estaba poseída, ella estaba como desorientada, no sabía dónde estaba, tuvimos que sacarla, bueno, una serie de cosas que nos empezaron a asustar, pero bueno, decidimos, como íbamos con un policía también, bueno, que nos acompañó y nos sirvió de guía, porque él era de allí, de ese pueblo, y conocía bastante bien la historia del lugar, pues nos atrevimos a quedar, éramos como 14 personas, y por la noche empezamos a sentir que no estamos solos en ningún momento. Desde luces en las partes de arriba, o sea, en las plantas de arriba del edificio, que mirábamos por los pasillos, a de repente escuchar tambores en un lugar que está totalmente deshabitado. Escuchábamos una serie de tambores, cantos, estaba todo en silencio, que fue algo que nos llamó mucho la atención a todos, e incluso de ir uno de los equipos, de los cámaras, con un compañero a otro edificio, mientras nos dividimos en dos grupos, y mientras uno de los grupos se quedaba haciendo aislamientos en diferentes habitaciones, el otro grupo se trasladó a una de las partes, digamos, calientes del complejo hospitalario, y ahí se pudo grabar en una de las cámaras y se quitó los ojos. Y a la vez que se grababa eso, mis compañeros, sin ser conscientes de que eso había sido grabado ni que fuera grabado, ellos pegan un grito porque al fondo de un pasillo, a unos 60 metros, porque son edificios enormes, pues observan que hay unos ojos rojos. Entonces, bueno, salen del edificio y empiezan a decir, ¿no?, alarmados, pues que están viendo allí unos ojos, pensando que puede ser pues un ciervo, un jabalí, un lobo, cualquier animal, ¿no?, que se haya metido ahí. Pero después, cuando llegamos el resto del equipo, llegamos allí, nos adentramos en el edificio y comprobamos que allí no había absolutamente nadie, nada más que un frío insoportable, que es una de las, digamos, de las características que tienen estos lugares donde hay gente, bueno, gente no, donde hay, digamos, almas, donde penan. Y bueno, estuvimos haciendo allí también un aislamiento, una serie de grabaciones, y ahí también Geraldine vuelve a sentirse atacada, empieza a encontrarse fatal, tenemos que sacarla del edificio como podemos, y bueno, lo que nosotros no sabíamos es que íbamos a captar quizá la psicofonía, yo consideraría una de las 10 psicofonías más importantes del mundo. Yo, si quieres, la escuchamos y después te explico y te pongo un contexto sobre esto. Claro que sí, así es. Amigo, por favor, el audio de minuto 1 que te pasé, lo tenemos en el aire.
Misterios al anochecer. Ya, ok. Escuchamos una especie de cántico. Explícanos, por favor, estimado Eduardo. Bueno, esa grabación se capta en uno de los edificios, en los sótanos, donde supuestamente se practicaban diferentes, no vamos a llamarle torturas, pero sí formas que no estaban dentro de la psiquiatría que nosotros hoy conocemos, ¿no? Bueno, nosotros dejamos esa grabación, una grabadora de voz, bueno, 2 grabadoras de voz se quedan y una cámara de infrarrojos que va grabando todo y monitorizando toda esa zona. Es una zona, nosotros nos alejamos unos 200 metros de ella, porque nos vamos hacia otro edificio, y ahí se queda la grabación que vosotros escuchasteis un fragmento de esa grabación. La grabación dura unos 33 minutos, en los que, repito, nosotros no conocíamos toda la historia de este hospital, porque hay muy poca información sobre ella. Entonces, bueno, cuando llegamos a casa, ya después de venirnos de la investigación, nos encontramos esa canción. Nosotros decíamos, bueno, ahí en ese momento no había electricidad, nadie llevaba música, de hecho no hay cobertura móvil en esa zona, estábamos muy alejados, no pudo venir nadie en ese momento, que era imposible, ¿no? Porque hay que recordar que estamos en plena pandemia y estaba prohibido salir a la calle. Nosotros salimos con un permiso especial, pero decíamos, bueno, imagínate que hubiese llegado alguien aquí, pero ¿qué ocurre? Que solo hay una carretera de acceso a este hospital, y nosotros estábamos delante de esa carretera de acceso. Es más, nuestros coches, nuestros vehículos estaban cortando esa carretera para que nadie viniera, saber en todo momento si alguien venía, pues saberlo en todo momento. El caso es que empezamos a intentar saber lo que dice esta canción, porque al principio, claro, es una canción que era desconocida para nosotros. Y empezamos, y gracias a nuestro compañero Juan Carlos Blanco, que es ingeniero informático, pues pudo descifrar que esa canción decía "Yo quiero ser una chica de moda", y pertenecía a una canción que se escuchó por primera vez en 1956, las casualidades no existen, y fue el mismo año en el que este hospital fue inaugurado. Pero además pertenecía, después, años más tarde, a una campaña que unos grandes almacenes de aquí de España habían hecho con la marca Dior, ¿no? Con una marca de pasarela, la Dior. Habían hecho esta campaña de otoño en el año 2003. Entonces, claro, nosotros nos quedamos sorprendidos porque esa canción solo sonó en televisión, no sonaba en radio. Es decir, que aunque cualquiera de nosotros hubiese llevado su teléfono móvil en la mano, ¿no? y hubiese por casualidad entrado en YouTube, entrado en cualquier sitio, que no fue así porque no estábamos ahí, ¿no? No hubiese sonado esa canción, porque la campaña duró solo un mes, en el año 2003, eso lo averiguamos después, ¿no? Y claro, nos sorprendía porque nosotros sabíamos que en esa grabación no había estado nadie, que después de esa grabación se escucha un silencio absoluto, y después se empiezan a escuchar coches, motocicletas, como si hubiera vida, gente arrastrando cosas. O sea, yo te mandé solo unos segundos, pero repito, la grabación dura 33 minutos. Nosotros, te repito, no sabíamos nada, empezamos a analizar los audios y descubrimos un nombre que gritaba virtudes, como si estuvieran llamándole la atención a alguien, ¿no? A una mujer. Te diré una cosa que a mí me ha dado la impresión cuando lo he escuchado. No sé por qué, es una de esas intuiciones que uno tiene. Es como si, desde mi punto de vista, no se tratase de una persona cantando, sino de esos antiguos, esas radios antiguas o esos tocadiscos antiguos, y hubiese puesto la canción. O sea, pero tiene, no sé, algo que no... O sea, como si fuera un equipo antiguo cuyo sonido hubiera quedado congelado en el tiempo y se hubiera reproducido, algo así. No sé por qué, lo noto... bueno, en mi casa siempre se ha usado casete y tocadisco, así que me sonó muy así. Es que
realmente nosotros fue lo primero que pensamos, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, esto daba la sensación de que manipulaban una especie de tocadiscos, ¿no? Uh-huh. Pero después, claro, cuando descubrimos, de hecho encontramos el anuncio original, nos dimos cuenta de que solo había sido emitido en televisión. Ok, pero claro. Claro, y lo curioso de todo esto, porque muchas personas dirán, bueno, y si sonó, yo qué sé, de algún coche que pasó por allí, no, la carretera más cercana pasa a 6 kilómetros de allí. O sea, es imposible que se escuchara un aparato de radio, ¿no?, de algún vehículo, pero incluso, aunque esto ocurriera, que se grabó a las 4 de la madrugada, aunque esto ocurriera, lo extraño, la causalidad, es que en ese momento en el que si hubiésemos escuchado un poco más el audio, ¿no?, de esos 33 minutos, se escucha una voz de un hombre que dice virtudes. Ajá. Nosotros no sabemos a quién se refiere. Entonces empezamos una investigación que duró unos cuantos meses hasta que conseguimos hablar con uno de los psiquiatras que trabajó allí durante muchos años, en los años 60 y 70, y él nos cuenta la historia de una niña que se llamaba Virtudes, y que un párroco había descubierto que sus padres la tenían encerrada en una especie de arpón, una especie de caja de madera, digamos, ¿no?, donde se guardaba antiguamente la comida, que esa niña había sido trasladada a ese psiquiátrico, que permanecía siempre en cuclillas, y lo más curioso, que en el edificio donde nuestros compañeros grabaron y se quitó los ojos, ella se había arrancado los ojos y se había comido los dedos. Wow. Por eso la tenían atada, ¿no? Claro, era una pista que nosotros dijimos, bueno, esto, o sea, nosotros no sabíamos que allí hubiera una persona, una niña llamada Virtudes, pero sí que coincidían esas grabaciones que nosotros teníamos con lo ocurrido en aquel lugar. Pero si quieres algo todavía más fuerte, es que nosotros, después de cuando estábamos en plena investigación, en plena pandemia, sabes que, bueno, estaba prohibido las reuniones familiares, etcétera, ¿no? Entonces es el cumpleaños de mi ahijado, cumplía 1 añito y yo quería ir a verlo, ¿no? Entonces nos quedamos en un bosque cercano aquí, y con mi sobrina, con la madre, y vamos, Geraldine, yo, la madre, el padre y el niño, ¿no?, para por lo menos verlo y darle un regalo. Y cuando llegamos allí, yo le comienzo a comentarle y a contarle lo que nos había ocurrido en ese psiquiátrico a mis sobrinos, y en ese momento pasa una señora que estaba con su perro por allí cerca nuestra, se acerca a nosotros y nos dice, ¿habláis de Virtudes, la que se quitó los ojos? Digo, sí. Y nos dice, era vecina mía, murió hace muy poco, en abril. ¿Qué quiere decir? Que mientras esto se llama, Virtudes seguía viva. Y otra cosa muy curiosa es que cuando llegamos a nuestra casa, encendemos el ordenador para seguir con la investigación, y por primera vez encontramos una fotografía de Virtudes, la única fotografía que hay de Virtudes, agazapada, como nos había dicho este psiquiatra. Entonces nos dio a entender que Virtudes de alguna manera quería que nosotros contactáramos con ella, y tú te harás la pregunta, o todos se harán la pregunta de ¿y por qué creéis eso, no? ¿Por qué estáis tan convencidos de que Virtudes quería que contactarais con ella? Bueno, pues porque, como decía desde el principio, las casualidades no existen. Nos llega una notificación de una página en la que nosotros nunca habíamos entrado en la vida, que nos dice que Virtudes, con la edad de 38 años, había sido trasladada a otro psiquiátrico donde hoy en día está abandonado, ¿no? Cuando se cerró en el 2012 el psiquiátrico del que hablamos, la trasladaron a otro psiquiátrico y Virtudes estaba allí. Entonces nos dimos cuenta de que ahí era donde quería Virtudes que fuéramos. Todavía no fuimos, ¿no? Pero tenemos pendiente el ir allí, porque sí que sabemos que allí hay muchas manifestaciones, que hay muchos equipos incluso de televisión que intentaron grabar para hacer algún documental, no de misterio, sino un documental, bueno, histórico, pues la historia de ciertos lugares, exactamente, e incluso hay un vídeo en un canal nacional que los reporteros salieron corriendo porque empezaron a sonar las alarmas sin ni siquiera existir
los generadores, los cables, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a sonar y está todo grabado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos pendiente y es la importancia de esa grabación que para mí te decía que era de las mejores del mundo, porque en esa grabación escuchas vehículos pasar, motosierras, vida. Y entonces nosotros cuando estamos investigando, cuando hablamos con el psiquiatra, cuando vamos a los registros del Estado para poder ver un poquito sobre todo esto, a la hemeroteca, descubrimos que allí, en aquel lugar, se practicaba, bueno, hasta el año 1998 pasaba un rally, ¿no? Un rally de coches, y que pasaba precisamente por ahí, por una carretera que ya no existe. Entonces, claro, nosotros decíamos... Era como una mezcla de tiempos, por decirlo así, una mezcla de sonidos de distintos tiempos. Exactamente. Exactamente. Bueno, te puedo decir que en uno de los aislamientos que está grabado, está en nuestro canal de Código Enigma, en uno de nuestros vídeos se ve como yo hago un aislamiento, yo siento que a mí me tocan la cara, me cambia la cara de color, digo que, se lo digo a la cámara, ¿no? Digo, me acaban de tocar. Y en otro lugar, a unos 60, 70 metros, en el mismo edificio, se escucha a una mujer reírse y se encienden varias luces. Entonces, claro, todo eso es un lugar que está muy, muy, muy caliente, ¿no? O sea, es un lugar que de alguna forma guarda, yo creo que diferentes pasajes de la historia del lugar. No sabemos el por qué, pero que están ahí, ¿no? Y que de alguna manera se van manifestando según a quién y según qué veces, porque claro, a todo esto fuimos 5 veces más, ¿no? Al lugar 4 o 5 veces más estuvimos ahí investigando, y es curioso como en una de las ocasiones a nuestro compañero Juan Carlos, sin saber el por qué ni el por qué no, se cae al suelo y se hace una herida en una pierna que por poco tenemos que llevarlo al médico, ¿no? Wow. Porque se abrió la pierna entera y decía, no, es que iba caminando y de repente no sé qué me pasó y me fui hacia adelante. Por ejemplo, otro compañero estaba en los equipos de televisión recogiendo todo y él se ofreció para ir a recoger una de las grabadoras que había en un pasillo donde Geraldine horas antes había dicho que había una anciana agazapada, por eso habíamos dejado allí una grabadora, y cuando se va en la grabadora se capta perfectamente, se escucha dialogando a Geraldine, a mí y a otra persona del equipo, y Carlos se le escucha decir, bueno chicos, ya la tengo, no me pasó nada, y en ese momento una voz de una mujer que dice, chao Carlos, pero perfectamente, ¿no? Sabiendo incluso el nombre de la persona que había ido a recoger la cámara. Se llama Carlos. Parece que a veces esos presuntos espíritus que moran por ahí observan a las personas que están presentes sin manifestarse, y después incluso como se dice, no dejan estos audios tan directos como diciendo, por si acaso yo sé quién eres tú y que estás por aquí. Interesante, Eduardo. Coméntanos sobre, bueno, este lugar abandonado allá en Galicia, España. ¿Cuál es el nombre, si se puede revelar? Sí, el psiquiátrico abandonado de Toen. Está en la provincia de Orense y actualmente va a ser la base de entrenamiento de los bomberos de Europa. O sea, ahora mismo se está transformando. Nosotros tuvimos la suerte de ir meses antes, ¿no?, de que se cerrara todo y ya no permitieran acceder a él, aunque sí que había que teníamos que acceder con un permiso especial, ¿no?, del servicio de sanidad y todo esto, bueno, los papeles, burocracia, ¿no?, que tienes que hacer para poder acceder aquí. Y ahora, bueno, actualmente ya creo que en 2 años aproximadamente está previsto hacer la base más grande de Europa, ¿no?, de bomberos. Entonces, bueno, yo creo que tuvimos la suerte de poder conocer la historia de Virtudes, que era una historia desconocida, una historia muy triste, pero que de alguna forma ella quiso contarnos un poquito, ¿no?, o por lo menos que alguien contara lo que a ella le había ocurrido, ¿no?, y toda esa triste historia. Además te voy a decir una cosa, en un momento determinado, a las 4 o 5 de la mañana, como te decía, que es cuando se graba esta psicofonía, Geraldine y yo nos vamos al coche a coger unas chaquetas porque ya empezaba a refrescar, ¿no?, y decimos, bueno, vamos a coger unas chaquetas, y cuando vamos caminando
está todo el equipo sentado, tú imagínate, 12 personas, éramos 14 el total, ¿no? Pero están 12 personas sentadas con su café, con su bocadillo, ¿no? Comiéndose ahí algo y tal. Y de repente Geraldine me dice, allí a la izquierda, detrás de Carlos, hay un hombre quemado. Claro, yo en ese momento dirijo mi mirada hacia allí, no veo nada, absolutamente nada. La única claridad que había era la de las linternas. Y lo curioso es que cuando estamos emitiendo el programa en televisión, el reportaje que habíamos hecho, entra una llamada en directo y nos dice una mujer mayor que el día 24 de julio de hacía 22 años se había quemado allí un amigo de ella. Wow. ¿Y dónde? En la misma habitación donde Geraldine había visto a ese hombre. Sorprendente. Entonces, claro, es un lugar, de verdad, es un lugar con una actividad muy marcada. Es un lugar que nosotros visitaríamos 100 veces más. El problema es que ya lo cerraron, pero que nos queda pendiente saber qué es lo que quiere decir Virtudes, qué es lo que quiere Virtudes que se sepa. Porque creemos eso, ¿no? Que Virtudes nos quiere decir algo. Muchas gracias, Eduardo, por haber participado en esta edición de Misterios al Anochecer y también porque permites que ahora el programa se transmita por una vía más que es acercateradio.org. Un saludo hasta allá, hasta España. Saludos también a Geraldine, Eduardo, y una invitación para que vean tu canal de YouTube, Código Enigma, amigo. Saludos. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Fernando. Ha sido ni más ni menos que Eduardo de Código Enigma, un canal de YouTube que les recomiendo, así como también, por supuesto, los invito a ver mi canal Misterio Infinito Perú. Misterio Infinito Perú en YouTube, donde se suben todos los programas de Misterios al Anochecer. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer.